Bienvenidos al podcast del Ser al Hacer, soy Alex Contreras. Estamos en el cuarto episodio de una serie sobre cómo aprender a que nuestros días cuenten. Estamos recorriendo lo que llamamos la aritmética del alma, una conversación sobre cómo dejar de contar los días y empezar a vivir días que cuenten. En el primer episodio hablamos de presencia, de dejar de vivir en automático y de hacernos cargo del lugar donde estamos. En el segundo hablamos de decisiones, porque sí, el tiempo no nos forma las decisiones que tomamos dentro de ese tiempo. En el tercero hablamos de conversaciones, estas que atraen verdad y muchas veces, sin darnos cuenta, atraen destino. Hoy llegamos al cuarto episodio que le pusimos de nombre aprendizajes, porque no todo lo que vivimos nos enseña y no todo lo que sabemos nos transforma, te transforma. Aprender de verdad es cuando algo cambia y nos cambia después. Vivimos en una época en la que nunca hubo tanta información disponible y sin embargo nunca fue tan evidente la distancia entre lo que sabemos y cómo vivimos. Esto me recuerda al COVID-19 y a la pandemia, donde pensábamos que estar cerca a 1 metro de distancia era estar cerca de las personas y descubrimos que nada más lejos de la realidad. A veces se puede estar cerca físicamente y lejos en el corazón y de presencia, y a veces podemos estar lejos virtualmente, pero presentes en las vidas de las demás personas. Tenemos el conocimiento del mundo en el bolsillo, con Google, obviamente hoy con las IAs, ChatGPT, Gemini, pero esto no nos vuelve más sabios, sino que simplemente nos llena de información. Pero hoy necesitamos hablar aquí de una unidad de medida que solemos confundir con facilidad, los aprendizajes. Porque una cosa es contar los días y otra muy diferente es hacer que tus días cuenten. Y para esto último no podemos seguir ignorando la definición. Una cosa es información acumulada y otra muy distinta es transformación real. Saber no es aprender. John Maxwell suele decir algo incómodo. Las personas no cambian solo por lo que escuchan o leen, porque la información por sí sola rara vez confronta a alguien consigo mismo. En cambio, empieza el aprendizaje y la transformación cuando escuchas algo que te obliga a mirarte, a hacer un trabajo de introspección honesta y después a moverte en acción. Son esas dos cosas, reflexión personal, decisión, introspección y acción concreta las que te mueven al aprendizaje, a una transformación posible. Aprender no es haber leído un libro, tampoco es haber hecho un curso. Y te lo dice alguien que estudió muchísimo, no lo digo desde la vereda tirando piedras. Tengo toneladas de información acumulada, pero a mis 57 años entendí que el aprendizaje y el camino a la sabiduría no solamente viene por el contenido, por la doctrina, por la dogmática. Podés explicar una serie de cosas conceptuales con claridad, pero si esto no te cambió y si esto no ayuda a que otra persona cambie, no hay un aprendizaje real. Cuando hiciste algo con la información que recibiste, tanto en tu vida como en la de los demás, ahí hay un aprendizaje. Cuando una experiencia, una verdad o incluso un error te obliga a vivir distinto, ahí hay un aprendizaje. Si tu conducta, por el contrario, no se modificó, no hay un aprendizaje, simplemente hubo un consumo intelectual. Podés ver entonces cómo la información o el conocimiento o el contenido por sí solo no cambia, no se transforma en un aprendizaje. La información puede inspirarte, puede entusiasmar, puede darte lenguaje, pero solo el aprendizaje lo cambia la agenda, lo cambian las decisiones y lo cambian los hábitos que modificaste con ese contenido. Todo lo demás es acumulación, es llenarte ideas que no transforman el cuerpo ni alegran tu vida. Esta es la diferencia central. Lo que no se reflexiona no se integra y lo que no se integra no transforma. Porque lo que ocurre en soledad o en la pasividad y no en espacios donde nos confrontamos con otros y con preguntas reales o con simplemente nosotros mismos, no nos promueven ni nos obligan a dar un paso concreto después. Y si no hay una acción posterior, no hay un aprendizaje incorporado en tu vida. Si después de aprender algo seguís viviendo igual, no aprendiste, solamente te informaste. Sí, solamente te informaste. En Argennova proponemos justamente eso, mesas de habilidades blandas y liderazgo, donde el aprendizaje se transforma en un proceso consciente, porque confronta, invita en grupos pequeños con otros a mirarte, exige
que hagas un trabajo de introspección y que tomes una acción concreta para que puedas vivir una vida aprendible o enseñable y de cambio. La información suma datos en la cabeza, pero el aprendizaje amplía tu capacidad de vida, tu ancho de banda. Por eso el aprendizaje verdadero no se anuncia, se nota. Se ve cuando dejas de tomar una decisión como la tomabas antes, cómo cambias una conversación que venías evitando cuando la tenés con gente que pensabas no tenerla, cuando ajustás lo que hoy ya no te sirve. Por ejemplo, no aprendiste de finanzas porque aprendiste un concepto. Aprendiste cuando empezaste a mirar los números antes de decidir, cuando hiciste pausa, cuando analizaste. No aprendiste de liderazgo porque escuchaste una charla. Aprendiste cuando te animaste a decir una verdad incómoda a otra persona que hace tiempo tratabas de evitar. Así la información deja de ser simplemente una idea y se vuelve vida. Y de esa manera aprendizaje. Muchos líderes y emprendedores caen en una trampa elegante. Acumulan conocimiento para no enfrentarse con la transformación. Van de libro en libro, de charla en charla, de evento en evento, de mentor en mentor, y siempre hay algo nuevo por explorar, pero siguen tomando las mismas decisiones, sosteniéndolas con los mismos comportamientos y evitando los mismos dolores que buscan evitar y que están buscando postergar. No es hambre de conocimiento o búsqueda de información, es miedo a cambiar lo que saben que tienen que cambiar. Acá aparece una idea clave, la experiencia. La experiencia por sí sola no enseña. La experiencia solo se vuelve aprendizaje cuando es evaluada, cuando es razonada y cuando determinamos comportamientos para cambiar. Hay algo que en el universo de Maxwell Leadership llamamos 90-10, que es un ejercicio que hacemos al final de cada evento, al final de cada charla, al final de cada exposición, de cada sesión de mentoreo, de cualquier proyecto que hacemos, un ejercicio que llamamos 90-10. El 90% del tiempo de evaluación que hacemos, sí, porque al final de cada cosa que hacemos nos evaluamos. Porque quiero agregarte otro concepto. Sin evaluación no hay medición y sin medición no hay aprendizaje. El 90% de ese tiempo celebramos lo que nos salió bien y el 10% de ese tiempo buscamos lo que nos salió mal, lo que debimos haber hecho de otra manera y tratamos de cambiar. Desde esa manera evitás lo que hacen muchas personas. A mí me ha pasado en el pasado, probablemente te pasa a vos, que viven años intensos, complejos, desafiantes, experiencias duras, pero no aprenden nada de fondo. No porque no les pasó nada, sino porque nunca se detuvieron a leer lo que les pasa. ¿Y qué te pasó o qué me pasó a mí al no hacer eso? Repetimos lo mismo, repetimos el mismo año, pero con distintos escenarios. Y le llamamos trayectoria, o le llamamos experiencia, o le llamamos canas. Pero aprender exige algo que incomoda profundamente, humildad. Admitir que una decisión fue mala, admitir que la intuición estaba equivocada, que un modelo no funcionó, que ya no alcanza, que hay que cambiar, que una forma de liderar que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá. Por eso aprender duele, es una decisión, es una determinación, porque no se trata de cambiar ideas, se trata de soltar identidad pasada para abrazar en la renovación de la que viene, del conocimiento de vos mismo. Eso es aprendizaje. Para un emprendedor, uno de los aprendizajes más difíciles no es incorporar herramientas nuevas, nuevas metodologías, sino desaprender lo que lo trajo hasta acá, lo que le funcionó en algún momento, pero ya no lo deja avanzar. Es aceptar que lo que pensó era como solución a un problema, en realidad era una solución que busca un problema, porque no validó bien su proceso. Y en consecuencia debe pivotear, debe dejar de defender el estado anterior de cosas y decidirse avanzar y apostar por otro. Para un líder, aprender no es sumar conceptos, no es sumar certificaciones de coaching, sino revisar los comportamientos que hoy erosionan la cultura de tu organización o en la que vos estás, aunque antes hayan dado resultados. ¿Y cómo aplicar esos conceptos aprendidos y mejorar la vida de los demás? De eso se trata. Liderazgo es influencia y influencia es servicio. Y servicio es estar cerca de los dolores y de las necesidades y es estar dispuestos a aprender
permanentemente. No toda experiencia enseña. La experiencia solo se convierte en aprendizaje cuando hay honestidad para mirarla, cuando hay coraje para evaluarla y cuando hay una decisión para cambiarla. Si no hay reflexión, corrección y ajuste, la experiencia solo se vuelve una repetición sofisticada. En la aritmética del alma, los días cuentan cuando se convierten en aprendizaje incorporado. No cuando pasan rápido, no cuando están llenos, no cuando fueron intensos, sino cuando dejan algo adentro que reordena cómo decidías, cómo conversás, cómo tomás decisiones a futuro y cómo sostenés lo que importa. Aprender no es un evento, es un proceso que requiere tiempo, silencio, revisión y muchas veces renuncia. Renuncia a una idea, a una forma de hacer las cosas, a una certeza que fue pero que ya no te sirve en el futuro. Quiero dejarte un desafío para esta semana. Pregúntate qué cosas sabes hace tiempo pero todavía no estás viviendo. Esa verdad que entendiste, pero todavía no incorporaste en tu vida. Identifica un error reciente que todavía te incomoda y pregúntate qué te está queriendo enseñar y qué estás evitando mirar para no sentirte mal. Y finalmente, hace un ajuste pequeño, pero visible, como una muestra a ese aprendizaje que querés ir. Algo que se note en tu agenda, un cambio pequeño, en tus decisiones o en tus conversaciones. Porque el aprendizaje real siempre se puede rastrear en la conducta. No se trata de aprender más, se trata de aprender de verdad. Porque una vida no se mide por todo lo que entendió, sino por todo lo que se dejó transformar. En el próximo y último episodio vamos a hablar de fidelidades, de aquello que se sostiene cuando baja la emoción, cuando no hay aplausos, cuando nadie te está mirando, cuando no tenés ganas, cuando no tenés motivación, cuando no te sentís con ganas de hacerlo. Porque al final no somos los que empezamos con entusiasmo, sino que somos aquellos que permanecemos siendo paso a paso todos los días. Si llegaste hasta acá, espero que hayas disfrutado este episodio. Nos vemos en el próximo y si esto fue de gran valor para tu vida, compartilo con otro.